Dios les bendiga. En esta tarde voy a compartir con ustedes una palabra que la vamos a hacer en forma de una clase. Y la palabra de esta tarde tiene por título Espíritus familiares o demonios generacionales. Y como referencia de esta palabra, de este tema, vamos a tomar el libro de Mateo capítulo 17, versículo 17. Oramos y luego compartimos la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por la fuerza, por la vida y por este día que tú nos das. Señor, en este día compartimos tu palabra, Señor, con diferentes personas en diferentes naciones. Te pedimos que bendigas rica y poderosamente a cada persona que escuche esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, imparto bendición a través de esta palabra a cada persona que la reciba, cada persona que la escucha. Señor, y que esta palabra quede en la mente y en el corazón sembrada para que en el momento, Señor, que tú determines que esa palabra dé fruto, para la cual tú la has enviado, Señor, dé fruto en su totalidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra dice en Mateo capítulo 17, en el versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La Biblia en este capítulo nos dice, nos habla de un señor, de un hombre, que tenía un hijo que estaba fuertemente atormentado por un espíritu inmundo. Y este espíritu muchas veces lo echaba en el fuego y muchas veces lo echaba en el agua. Y este hombre, viendo el problema que su hijo estaba confrontando ya por un tiempo, entonces lo trajo a los discípulos para que los discípulos liberaran a este niño, a este joven. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia dice que los discípulos no pudieron echar el demonio fuera que había en este joven. Y cuando Jesús vino y este hombre se dirigió al Señor diciéndole, Señor, tus discípulos no han podido echar fuera el espíritu inmundo de mi hijo. Entonces Jesús les dijo esta palabra. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Este niño desde mucho tiempo tenía esta patología, y esta patología era una patología que hoy podemos conocer como la epilepsia. Entonces, esto era un espíritu lunático o un espíritu que a través de los astros, a través de los planetas, a través de la luna, se gestó a la hora de su gestación, de la gestación de su alma en el vientre de su madre, un espíritu malo, una influencia mala, entró en él. Entonces vino, y cuando esta alma se materializó también con esta patología. Pero Jesús llama a esta gente
Y mirando él, porque Jesús miraba espiritualmente las cosas. Jesús miraba las cosas espiritualmente y por eso podía ver lo íntimo y lo profundo que había en las cosas. Muchas veces nosotros no podemos entender las cosas porque las cosas nosotros las miramos natural y las aceptamos en lo natural. Pero cuando nosotros vemos la realidad de la situación, es cuando vemos en términos espirituales o en una dirección espiritual las cosas. Entonces él dijo, oh generación incrédula y perversa. Jesús pudo ver dos puertas que le daban legalidad a los espíritus malignos para que a la hora de la gestación en el vientre de la madre, de los niños que habían de nacer, espíritus malos, influencias malas, también vinieran con ellos y en la vida aquí les ocasionaran patologías físicas y espirituales que eran anormales, porque el diablo vino a robar, matar y destruir. Ese es el propósito con todos los seres humanos. Ahora, la primera puerta que el Señor les dijo a ellos, a sus discípulos, y les dijo al hombre refiriéndose a esa gente que vivía también en diferentes ciudades allí en esa región, era incrédulos. Una persona incrédula no se somete al Señor, no busca al Señor. Lo de Dios no le importa. Lo de Dios lo toma como de segundo o de tercero. Una persona incrédula vive espiritualmente bajo maldición. Y si vive espiritualmente bajo maldición, sus generaciones también viven bajo maldición. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La incredulidad trae condenación, y no solamente condenación del alma, condenación de muchas cosas aquí. La Biblia dice, por cuanto no han creído en el unigénito Hijo de Dios, ya han sido condenados. Era una puerta. La gente sin conversión, una persona sin conversión, una persona que no cree en el Señor, es un blanco que el enemigo tiene para llevar a cabo cosas en contra de la propia persona. Nosotros podemos estar en una iglesia y decir creer en el Señor, pero el que cree hace lo que el Señor dice. El que cree obedece lo que el Señor dice. El que cree camina con el Señor. Muchas veces la gente forma parte de un coro, forma parte de un evangelismo, pero no ha creído en el Señor. Pero vive desconectado de eso y las maldiciones están en él. Y todo lo que venga a través de él como gestación de generaciones, esa maldición los alcanza. Porque la maldición entra por el pecado. Ahora, otra puerta, él le dijo, incrédula y perversa. La perversión, la perversidad, es una puerta que el enemigo utiliza para materializar hijos de Samael, para materializar hijos impuros, para materializar híbridos aquí en la tierra.
La perversidad, la relación sexual afuera del matrimonio, la relación sexual en fornicación, la relación sexual desmedida afuera de los principios de Dios es un pecado. Es un pecado de inmoralidad. Es un pecado de perversidad. Y muchas veces, a través de esa relación sexual que se hace en impureza, vienen niños a la tierra. Entran niños aquí, a esta dimensión que se llama tiempo y espacio. Por eso nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, porque se llama tiempo y espacio este tiempo que estamos aquí. Pero cuando los niños entran a esta dimensión de tiempo y espacio y son gestados a través del adulterio, a través de la fornicación, a través de las drogas, a través de la borrachera, entonces traen a través de esos pecados espíritus malignos que la patología que ellos aquí presentan y tienen y llevan a cabo en la vida que desarrollan, tiene diferentes anormalidades físicas, morales y espirituales. Por eso muchos de ellos nacen criminales. Por eso muchos de ellos nacen homosexuales. Por eso muchos de ellos nacen lesbianas. Por eso muchos de ellos nacen con deformidades. Por eso muchos de ellos nacen con epilepsia desde su nacimiento. Porque son espíritus malos que se adhieren a esa alma a la hora de la gestación y se materializan en un cuerpo, llevando a cabo obra en contra de la naturaleza de la propia persona. Ahora, ¿dónde estaba el problema? ¿En el niño o en los apóstoles que no pudieron echar el demonio fuera? ¿O en el Padre? ¿A dónde estaba el problema? Vemos 1 Corintios 10, capítulo 7, versículo 14, dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. El problema no era el hijo. El problema no era el espíritu malo. El problema eran los padres que a la hora de que se acercaron, a la hora de que concibieron la relación sexual para traer a este mundo diferentes niños, lo hicieron en diferentes pecados que desagradan al Señor. En adulterio, fornicación, borrachera, orgías y diferentes pecados sexuales que son en perversidades, que son perversos. Esta generación ha practicado la perversión o la perversidad sexual de generación en generación. Y por eso vemos cómo la humanidad está hoy. Por eso vemos cómo la humanidad está hoy. La Biblia sigue diciendo, mientras que ahora son santos. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba a los hermanos de la iglesia de Corintio, porque en Corintio había mucha prostitución. Había un desorden sexual, tanto así que en ese lugar él mandó que las hermanas se pusieran un velo para diferenciarla de las demás mujeres, porque había un nivel de prostitución grande
Y es a través de este nivel de prostitución que se estaba dando, Pablo los aconsejaba a ellos para que ellos se guardaran en santidad, para que ellos no le permitieran que Satanás, a la hora de la gestación de sus hijos, los perjudicara, los manchara, los lastimara con enfermedades. Por eso la Biblia dice ahí que Pablo les decía, pero si el marido incrédulo consiente en vivir con ella, no lo deje. Y si la mujer incrédula conviene o consiente en vivir con el marido, no la deje. Pero está hablando de el marido, no está hablando de una mujer. Porque hay muchas mujeres, pero no hay esposa. Hay muchas casas bonitas, pero no hay hogares. Hay muchas gentes, pero no hay familia constituida. Y es por eso que el diablo ha hecho que las familias se perviertan para que las maldiciones de los padres que no buscan al Señor, que odian al Señor, que se apartan del Señor, que no creen en la palabra, también vayan sobre los hijos y sea un ciclo repetitivo o una línea de iniquidad que los pervierte a todo y los esclaviza a todo, a tal forma de que hay una sociedad totalmente llena de lujuria, llena de tanta infección espiritual y mental en las personas, que en este mundo vemos cómo la gente se ha ido tras esas cosas. La Biblia dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 15, empieza diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En la Biblia NBI dice que cuando los padres me odian y no guardan mis mandamientos, yo castigo a sus hijos. Entonces, ¿dónde está el problema? Tú tienes hijos rebeldes. Tú tienes hijos que se han convertido en drogadictos. Tú tienes hijos que se han convertido en pandilleros. Y tú estás orando. Tú estás ayunando para que ellos se conviertan, para que el Señor los alcance. Pero tú no quieres dejar pecado. Pero tú no quieres unirte en matrimonio con tu esposa o con tu esposo. Pero tú no quieres afirmarte firmemente con la pareja que tienes y hacer una unión de matrimonio donde el Señor sea el que selle esa unión. Pero tú quieres que los hijos cambien. Tú quieres que los hijos sean sanos y sean saludables. Tú quieres que los hijos hagan caso y escuchan el consejo, pero tú no quieres cambiar. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En tus hijos? ¿En el demonio que los pervierte? ¿En el demonio que los enferma? ¿O en ti como padre que tienes que cambiar para que tus generaciones sean santas? Para que tus generaciones sean dignas de alcanzar las promesas que el Señor te ha hecho para que vivas en esta tierra. Nosotros podemos ayunar, nosotros podemos orar, nosotros podemos aconsejar, pero si nosotros como padres no cambiamos,
y no aceptamos hacer lo que está establecido en la palabra y guardar mandamientos, nuestras generaciones, entonces serán generaciones malditas. Pero si tú guardas mandamientos, si tú te sometes a la palabra, si tú vives en santidad, si tú caminas en el orden correcto, tus generaciones Dios las bendecirá. La Biblia dice que estando Pablo en la cárcel, ese era en Filipos, había un carcelero que los cuidaba. Pero de repente vino un terremoto y la cadena de todos se cayó y todos fueron libres de las cadenas. Este hombre había pensado que los presos se habían ido y que el jefe de la guardia los mataría porque los presos se habían ido. Y quiso matarse. Entonces Pablo, viendo esto, le dijo: no te hagas daño, que estamos aquí. Y él dijo a aquel hombre, a Pablo: ¿qué he de hacer o qué haré para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Es una promesa de Dios. Perdón. Pero esta promesa tú la vas a alcanzar cuando tú guardes la palabra. Cuando tú te sometas a la palabra, tus generaciones van a alcanzar esta promesa. Si tú no guardas la palabra, tus generaciones no serán parte de esta promesa. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, en el versículo 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está el secreto. Tú quieres reconquistar tu familia. Tú quieres reconquistar a tu esposa que no es cristiana. Tú quieres reconquistar a tu marido que no es cristiano. Tú quieres que Dios haga obras sobrenaturales en tu familia. Entonces guarda mandamientos. Entonces ama al Señor y guarda su palabra. Sométete a ella. Muchas religiones en el mundo, mucha gente en el mundo anda diciendo: si tú quieres reconquistar tu familia, tienes que sembrar 500, tienes que sembrar tanto. La Biblia dice: guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Tú puedes pactar, tú puedes sembrar, tú puedes hacer todas las cosas. Pero si tú no guardas los mandamientos, el diablo tiene derecho de tu vida y de tu familia. Entonces es guardar los mandamientos lo que hace que haya una legalidad espiritual donde Dios trabaje a tu favor y tu familia sea libre. Esa es la razón de que tienes que enfrentar. Y digo enfrentar porque cuando tú empieces a hacer esto, muchos gigantes que han estado por décadas, por años, por generaciones en tu vida se van a levantar en contra de ti para que tú no guardes la palabra, para que tú no guardes los mandamientos, para que tú no ames al Señor. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente y conquistar a través de la obediencia lo que ya Dios te prometió.